Buena tarde a todas y todos. Señor vicepresidente, un gusto estar con usted acá y reconocer el liderazgo para generar este espacio. Tengo esta situación un tanto incómoda de separarlos de su almuerzo, entonces procuraré ser corto. Yo sí, intentaré ser corto para que podamos entonces avanzar. Seguramente varios de ustedes no conocen qué es el Instituto Global para el Crecimiento Verde, entonces de manera corta les voy a contar un poco quiénes somos. Somos una organización multilateral basada en tratado, tenemos presencia en más de 40 países y nuestra oficina para Latinoamérica queda en la Ciudad de México y ahí es donde laboramos más de 100 personas en general para cubrir la región. Decirles que nuestro rol particularmente está asociado a acompañar a los gobiernos. Nosotros trabajamos, a diferencia de otras cooperaciones, directamente con los aliados estratégicos de nuestros países y para eso buscamos generar el apoyo a nuestros países miembros en la transformación de sus economías hacia una economía verde. Nos mencionaba Almudena que una de las transiciones que estamos dando precisamente es esa transición hacia lo verde. Entonces, no les voy a contar aquí de nuevo qué es el desarrollo sostenible o temas de la historia, sino contarles que es factible llegar allá y que hay unos medios que nos permitirían llegar a lograrlo. Para hacerlo, nosotros creemos firmemente que tenemos que trabajar mano a mano con el gobierno o con los gobiernos, tanto desde el nivel central como desde el nivel de los municipios, para poder reconocer cuáles son las necesidades específicas y a partir de esas necesidades específicas precisamente convertirnos en unos aliados estratégicos que nos permitan llegar a donde queremos. El modelo se basa en los 3 pilares que ustedes conocen del desarrollo sostenible, el componente ambiental, el componente económico, el componente social. No voy a ir más allá, pero tal vez en términos de la conferencia que nos traía hoy acá, los modelos de desarrollo precisamente están articulados a esto. Esta es nuestra apuesta que aparece en nuestra estrategia 2030, luego podrán revisarla. Básicamente lo que nosotros reconocemos es que, uno, necesitamos financiamiento para hacer que todo esto suceda. Por otro lado, unas condiciones habilitantes que van a hacer que los marcos normativos y otros permitan que se den las actividades. ¿Y esas actividades dónde se van a hacer? Uno, en las partes del país que tienen un capital natural muy importante o, por otro lado, en las zonas que ya han sido urbanizadas. Esos son los 2 ámbitos donde trabajamos y lo que debemos propender es garantizar que tengamos una erradicación de la pobreza y que propongamos esa inclusión social de la mejor manera. Y para hacerlo, entonces tenemos eso que ustedes, no sé, los que están abajo no lo van a ver, pero básicamente es nuestra cadena de valor, donde reconocemos que en algunos casos sí es bueno tener esas caracterizaciones, esos documentos, pero nada como la acción, como nos decía el viceministro. Nosotros tenemos que, vicepresidente, perdón, tenemos que llegar precisamente a la financiación de proyectos bancables. Y ya en términos de lo que hemos hecho como instituto, en solamente Latinoamérica hemos logrado entonces estos datos. En los últimos 10 años movilizar más de 8.000 millones de dólares en compromisos de inversiones verdes, fortalecer 54 políticas de crecimiento verde, generar 16 fondos climáticos en más de 11 países y tener más de 2.000 oficiales capacitados. Tal vez sería importante que ustedes vieran que dentro del portafolio de acciones que tenemos unos servicios de inversión verde. Muchas de las acciones que realizan varios de nuestros países se han enfocado especialmente en lo que ustedes tienen hacia su derecha. Esta columna del financiamiento climático internacional, que está muy bien tener acceso a recursos del GCF, a recursos del GEF y otros, son unos instrumentos muy importantes. No obstante, la invitación es a que también vayamos un paso más allá, ver cómo podemos vincular al sector privado, cómo podemos nosotros trabajar con la banca comercial, la banca privada, también para movilizar esos recursos. No basta solamente con entregar unos subsidios, sino tenemos que ir más allá para que este esfuerzo tan grande que está realizando el gobierno se pueda entonces llevar y crecer de una manera muy importante. De esa manera, decirles que hemos trabajado también una oferta de proyectos bancables que ha permitido movilizar más de 1.800 millones de dólares, que por unos ejemplos son las plantas fotovoltaicas que hemos trabajado todo este esfuerzo grande de
energías renovables es un ejemplo de actividades bancables específicas. Muchas veces el problema ni siquiera es el dinero, el problema es que no tenemos proyectos bien financiados o bien estructurados. Nos llegan muchas veces propuestas y son realmente ideas. Tengo una idea de proyecto, pero ya cuando uno va a llevar esto a un banco, el banco dice no, el riesgo es tan elevado que aquí no va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de la mano con el sector privado, con la banca, con actores, con la academia, para reducir el riesgo percibido de estos proyectos? Es algo fundamental. Y muchas veces, para poder hacerlo, necesitamos entonces llevar los recursos a un espacio específico, que es lo que nosotros denominamos estos vehículos nacionales de financiamiento, que nos permitan entonces tener unos recursos que vayan directamente a resolver una problemática específica. Y esto ya incluso se ha complementado con los esfuerzos que ustedes seguramente conocerán de las taxonomías sostenibles que se han venido desarrollando no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica de manera muy importante, que van a permitir entonces movilizar, etiquetar esos recursos que se están moviendo para que permitan el logro de los objetivos sociales, ambientales y de desarrollo sostenible como tal. Algunos ejemplos de nuestro lado, decirles sencillamente que, por ejemplo, hemos movido recursos de los fondos coreanos por unos 5 millones de dólares para apoyar diferentes proyectos de inversión, también tener mecanismos que nos permitan, por ejemplo, trabajar con los jóvenes y con el emprendimiento. Creo que eso es fundamental, tener ese tipo de estructuración en los vehículos financieros nos ayuda a estar donde queremos, pero tal vez quisiera especialmente decirles que hay una oportunidad muy grande con estas taxonomías que les decía en términos de tener bonos temáticos que nos permitan entonces que el endeudamiento, que es natural en muchos de los países, tenga un sentido diferente, un sentido social, unos beneficios que puedan redundar en que la gente tenga esos beneficios a los que hago referencia. Por ejemplo, trabajamos con el gobierno de Perú para la emisión de su bono sostenible, un bono realmente muy importante por cerca de 3.000 millones de dólares y un bono social también por cerca de 1.000 millones, lo cual generó un hito muy importante. Hay algunos bonos que también se pueden realizar con algunas temáticas específicas, por ejemplo, con esto que ustedes ven FIRA, que son los fideicomisos para el sector rural en México. Hicimos el primer bono de resiliencia de Latinoamérica. Entonces, estos recursos van a ser destinados precisamente para que el sector agrícola pueda responder de mejor manera frente a las situaciones del cambio climático, ya no solo con los recursos que está dando el gobierno, sino también trayendo recursos entonces del sector privado para garantizar que estas inversiones se realicen de la mejor manera. Esto es una de las posibilidades que los invito a que poco a poco vayan explorando porque creo que son fundamentales. Pero hay que reconocer que muchas veces para poder llegar allá, se necesita entonces también tener una mano amiga que nos esté acompañando. Más tarde los va a acompañar uno de los colegas del GCF para contarles también sobre el GCF. Por ejemplo, nosotros somos uno de los principales implementadores de los procesos de preparación para el GCF. Tenemos 59 programas en 29 países. Esos recursos, si ustedes saben utilizarlos de buena manera, precisamente pueden ayudar a que se capitalicen estas otras alternativas a las cuales les estaba haciendo referencia. Dicho eso, hasta aquí llego, solamente quiero mencionar una última cosa. Muchas veces a uno, cuando está integrado o viviendo una realidad, se le olvida que hay una serie de beneficios que se tienen. Tener ustedes aquí, en estos temas de desarrollo sostenible, a un vicepresidente y a diferentes ministros sentados es un lujo que normalmente no se pueden dar muchos países. Que todavía estén acá significa este nivel de compromiso. Aprovechen esa integración que tienen ustedes y esa visión que trabajaron de la mano con PNUD, porque realmente están yendo en el sentido correcto. Felicitaciones y en los que lo podamos apoyar, muchas gracias. Estaremos.